Aubiblio presenta La nariz, escrito por Nikolai Gogol. Capítulo 1. El 25 de marzo tuvo lugar en San Petersburgo un suceso muy extraño. En la avenida de la Ascensión vivía un barbero llamado Iván Yakovlevich. Su apellido no ha llegado hasta nosotros y tampoco figura en el rótulo de la barbería, donde sí aparece la figura de un caballero con el rostro enjabonado y un letrero que dice: «Aquí también se hacen sangrías». Aquella mañana se despertó muy temprano. Al percibir el olor a pan recién horneado, se incorporó de la cama y vio a su mujer, que tenía especial predilección por el café, sacando del horno unos panecillos calientes. «Hoy no tomaré café, Praskovia», dijo Iván. «Pero sí me gustaría uno de esos panecillos calientes con cebolla». Cabeza hueca. En lo que a mí respecta solo debería comer pan, se dijo su mujer. «Mejor, así habrá más café para mí». Y le arrojó una hogaza de pan sobre la mesa. En honor a la verdad a Iván Yakovlevich, le apetecían las dos cosas, pan y café. Sin embargo, sabía que era totalmente imposible pedir una cosa así, porque su esposa no toleraba ese tipo de caprichos. Se puso un abrigo sobre la camisa, se sentó a la mesa provista de sal y 2 cebollas, empuñó un cuchillo y se puso a cortar el panecillo con aire solemne. Después de cortar el pan en 2 mitades, miró y, para su gran asombro, vio algo blanquecino clavado en la masa. Lo hurgó cuidadosamente con el cuchillo y lo palpó con el dedo. «Está duro», murmuró. «¿Qué podrá ser esta cosa?» Metió el dedo y entonces sacó una nariz. Iván Yakovlevich estaba pasmado. Se frotó los ojos y volvió a palpar ese objeto. En efecto, era una nariz de verdad. Además, y esto era lo peor, le pareció que era la nariz de alguien que él conocía. El terror se dibujó en su rostro, pero estas sensaciones fueron leves en comparación con la repugnancia y enojo que se apoderaron de su mujer. «¿A quién le has cortado la nariz, imbécil?», gritó con la cara roja de ira. «¡Estúpido! ¡Borracho asqueroso! Yo mismo te denunciaré a la policía». «Menudo canalla. Muchos clientes me han contado que mientras los afeitabas, los sujetabas tan fuerte que apenas podían moverse». Iván Yakovlevich estaba más muerto que vivo. Pronto descubrió que aquella nariz no podría pertenecer a otra persona que al asesor colegiado Kovalyov, a quien afeitaba todos los miércoles y domingos. «Espera, Pravkovna», dijo Iván. «Envolveré la nariz en un trozo de tela y la pondré en un rincón. Allí puede permanecer por el momento. Luego me la llevaré». «No, ni hablar. ¿Crees que voy a soportar tener una nariz amputada en mi casa? No entiendes nada excepto de navajas y jabón. Animal, no sabes nada de los deberes y obligaciones de un hombre respetable. Bueno, para nada. ¿Crees que voy a cargar con la responsabilidad cuando venga la policía? Tarado, llévate esa cosa donde quieras, pero no quiero volverla a ver aquí». Iván Yakovlevich seguía petrificado, estático como un maniquí. Pensaba y pensaba, pero no sabía lo que pensaba. «¿Cómo ha ocurrido esto?», dijo al fin, rascándose la cabeza detrás de la oreja. «No recuerdo si llegué borracho anoche. Realmente no lo recuerdo. Se trata de algo bastante confuso, pues es un pan y una nariz son cosas muy diferentes. ¿Por qué tendrían que juntarse? No entiendo nada». Iván Yakovlevich guardó silencio. La sola idea de que la policía pudiera encontrarlo en posesión de una nariz y arrestarlo le producía temblores y sensaciones de desmayo. Terminó de vestirse y, acompañado de los gritos e insultos de su esposa, envolvió la nariz en un paño y salió a la calle. Pensaba tirarla en algún sitio, quizás en la puerta de alguien en una plaza pública o en un callejón estrecho, y luego echarse a correr. Lo malo era que, en el preciso momento en el que se aprestaba a tirar la nariz, se cruzaba con algún conocido que no demoraba en saludarlo y preguntarle: «Hola, Iván.
¿A quién vas a afeitar tan temprano? De modo que no encontró una ocasión adecuada para hacerlo. En un momento dejó caer la nariz en la calle, pero un guardia se abalanzó sobre él y le dijo: «Cuidado, algo se te ha caído. Recógelo». Iván tuvo que recogerla y guardársela de nuevo en el bolsillo. Un sentimiento de desesperación empezó a invadirlo, sobre todo porque las calles, conforme avanzaba la mañana, se llenaban de gente. Los comerciantes empezaban a abrir sus tiendas y los oficinistas a dirigirse a sus puestos de trabajo. Decidido finalmente a ir al puente Isaac, donde tal vez lograría arrojar la nariz al río Neva. A todo esto, me siento mal por no haber dado todavía ninguna descripción o información detallada sobre Iván Yakovlevich, un hombre estimable en muchos sentidos. Como todo comerciante ruso, Iván Yakovlevich era un borracho empedernido. Aunque afeitaba todos los días la cara de los demás, la suya estaba siempre sin afeitar. Su saco nunca llevaba abrigo, estaba bastante desgastado, en un pasado había sido negro, pero con el tiempo se volvió amarillo parduzco. Además tenía el cuello brillante, sucio y unas hilachas en lugar de botones. Iván Yakovlevich era además un gran cínico. Cuando el señor Kovalyov, miembro del comité principal, le dijo, como era su costumbre cuando lo afeitaba: «Tus manos siempre huelen mal, Iván Yakovlevich». Este respondió: «¿A qué huelen, señor?» «No lo sé, amigo, pero huelen muy mal», replicó Kovalyov. Iván Yakovlevich, después de aspirar una pizca de tabaco en polvo, se ponía entonces a enjabonarle la mejilla, el labio superior, las orejas, la nariz, la barbilla y todo el rostro. Lo hacía con aspereza a modo de represalia. Continuando con la historia, Iván llegó al puente Isaac. Primero miró a su alrededor. Luego se apoyó en la barandilla del puente como si mirara el cauce del río para ver cuántos peces pasaban nadando, y arrojó disimuladamente la nariz, que seguía envuelta en un trocito de tela. De inmediato sintió como si le hubieran quitado un peso de encima, y entonces, cuando en lugar de volver a la barbería para afeitar mentones el resto del día, se dirigía a tomar un vaso de vodka en una cantina llamada Comidas y Bebidas, divisó de pronto a un guardia de gallarda postura y frondosas patillas que lo miraba desde el final del puente. Se quedó frío, pues el guardia lo llamaba con un dedo y le decía: «Ven aquí, hombre». Iván Yakovlevich, sabiendo cómo debe comportarse un caballero, se quitó el sombrero, se acercó al policía y le dijo: «Espero que usted se encuentre muy bien de salud, oficial». «Déjate de tonterías. Dime por qué estabas parado en el puente». «Le juro, señor, que estaba yendo a la barbería para afeitar a un cliente, cuando me detuve un momento para ver si el río corría rápido». «Mentira. Confiesa la verdad». «Estoy dispuesto a afeitar a vuestra merced, no 2, sino 3 veces a la semana completamente gratis», respondió Iván Yakovlevich. «Déjate de tonterías, amigo. Tengo 3 barberos a mi cargo y todos mejores que tú. Así que haz el favor de contarme de una vez por todas qué estabas haciendo en el puente». Iván Yakovlevich palideció. Sin embargo, a partir de aquí este suceso queda totalmente envuelto en brumas, ya que no se sabe nada en absoluto de lo ocurrido después. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Capítulo 2. Kovalyov, el miembro del comité municipal, se despertó bastante temprano aquella mañana y resopló con un sonido extraño. Brrr, brrr.
Se estiró y le ordenó a su sirviente que le alcanzara un pequeño espejo que había sobre la mesa. Quería mirarse la espinilla que le había aparecido en la nariz la noche anterior. Y entonces, para su gran asombro, vio que en lugar de nariz tenía un vacío totalmente liso en la cara. Alarmado, ordenó que le trajeran agua y se frotó los ojos con la toalla. En efecto, no tenía nariz. Saltó entonces de la cama y se sacudió violentamente. No tenía nariz. Pidió su ropa al instante y partió como una flecha a ver al jefe de la policía. Pero antes de seguir adelante con la historia, quiero dar alguna información sobre el asesor municipal Kovalyov. Es bueno que el escucha sepa qué clase de hombre era realmente este miembro del comité municipal. Estos miembros del comité que obtienen ese título mediante certificados de estudios no deben compararse con los miembros designados para el distrito del Cáucaso, que son de una clase muy diferente. Kovalyov era miembro del comité del Cáucaso. Había obtenido el título hacía 2 años, pero no se permitió olvidarlo ni un solo instante. De manera que para darse más importancia de la que tenía, nunca se presentaba como asesor municipal, sino como mayor colegiado. Escucha, querida, solía decir cuando se encontraba en la calle con alguna vendedora. Ve a mi casa de la calle Sadovaya y pregunta, ¿vive aquí el mayor Kovalyov? Cualquier niño te puede decir dónde vivo. En consecuencia, ya que él lo hace, nosotros también lo llamaremos Mayor Kovalyov a este asesor municipal. Tenía por costumbre pasear todos los días por la avenida Nevsky. El cuello de su camisa estaba siempre limpio y planchado. Llevaba el mismo tipo de bigotes que llevan los gobernadores de distrito, los arquitectos y los médicos de regimiento. En resumen, todos esos que tienen las mejillas coloradas, beben whisky importado y juegan partidas de whist cada tarde. Esos bigotes que crecen en línea recta desde las patillas y que luego hacen un arco hacia la nariz. El mayor Kovalyov llevaba varias insignias. Algunas de ellas tenían grabados escudos de armas y los nombres de los días de la semana. Había llegado a San Petersburgo con la intención de obtener algún puesto correspondiente a su rango, de ser posible el de vicegobernador de una provincia. Sin embargo, estaba dispuesto a contenerse con el de alguacil en algún departamento. Además, no le disgustaba la idea de casarse, siempre y cuando fuera con una dama que le aportara un dote de 200,000 rublos. En consecuencia, el escucha podrá juzgar por sí mismo cuál fue la sensación del mayor Kovalyov al notar que en su rostro, en lugar de su nariz bastante simétrica, solo había esa planicie ancha y lisa. Para colmo de males, no había un solo coche en la calle, por lo que tuvo que irse a pie. Se envolvió en su capa y se llevó un pañuelo a la cara, como simulando que le sangraba la nariz. Tal vez solo se trate de mi imaginación, pensaba. Es posible que una nariz se caiga así de repente. Entró entonces en una pastelería y volvió a mirarse en el espejo. Afortunadamente no había clientes en la tienda. Solo había unos empleados que limpiaban y movían sillas y mesas de su sitio. Otros empleados con caras soñolientas y aburridas cargaban pasteles recién hechos en bandejas. Los periódicos de ayer, manchados de café y crema, seguían tirados por ahí. «Gracias a Dios que no hay nadie», se dijo. «Podré mirarme tranquilamente». Se acercó cautelosamente a un espejo y se miró. «¡Qué horrible cara!», exclamó disgustado. «Si al menos hubiera algo ahí, pero no hay nada». Se mordió los labios y salió de la pastelería. Decidió, en contra de su costumbre, no mirar ni sonreír a nadie por la calle, pero se detuvo atónito a la entrada de una casa. Ante sus ojos se produjo un fenómeno inexplicable. Un carruaje se detuvo, y al abrirse la puerta, un caballero de uniforme salió y se apresuró a subir los escalones. Cuán grande fue el terror y el asombro de Kovalyov al reconocer en ese hombre a su propia nariz. Ante tan extraordinaria visión, le pareció que todo daba vueltas a su alrededor.
Se sintió como si apenas pudiera mantenerse erguido sobre sus piernas, pero decidió esperar hasta que su nariz regresara al carruaje. Al cabo de unos 2 minutos, la nariz volvió a salir. Llevaba un uniforme bordado en oro con cuello rígido y alto, pantalones de gamuza y una fina espada colgada al costado. El sombrero, adornado con un penacho, indicaba que el hombre tenía rango de consejero de Estado. Luego de mirar a un lado y a otro, llamó al cochero, subió al carruaje y se alejó. Kovalyov estuvo a punto de perder la razón. No sabía qué pensar de ese extraordinario suceso. En efecto, ¿cómo era posible que la nariz que ayer mismo tenía en la cara y que no sabía ni andar ni ir en carruaje, ahora llevase uniforme? Corrió tras el coche, que afortunadamente se detuvo ante la iglesia de Nuestra Señora de Kazán. Solo había unas pocas personas delante de la iglesia. Kovalyov estaba tan agitado que no podía decidirse por nada. Buscó la nariz por todas partes. Por fin la vio en un apartado del templo. Apenas se le podía ver, porque estaba enterrada por el cuello alto del traje y oraba con extraordinaria devoción. ¿De qué modo puedo hablarle?, pensó Kovalyov. El uniforme, el sombrero, indican que se trata de un consejero de Estado. ¿Cómo diablos ha ocurrido esto? Empezó a toser discretamente cerca de ella, pero la nariz no le prestó la menor atención. «Honorable señor», dijo por fin Kovalyov, armándose de valor. «Honorable señor». «¿Qué quiere?», preguntó la nariz dándose la vuelta. «Me parece extraño, respetable señor. Usted debería saber cuál es su sitio, señor, y yo lo encuentro ahora de repente. ¿En qué lugar? ¿Aquí en la iglesia? Júzguese usted mismo». «Perdóneme, pero no entiendo de qué está hablando», dijo la nariz. «Explíquese mejor». «¿Cómo puedo explicarme mejor?», se dijo. Luego, armándose de nuevo de valor, continuó. «Por cierto, tengo que decirle que además yo soy mayor. Debe admitir que no es apropiado que vaya por ahí sin mi nariz. Una vieja vendedora de manzanas puede llevar su negocio sin ella, pero yo que aspiro a un puesto de... Además, conozco muchas damas de alta posición. La señora Shakhtariova, por ejemplo, esposa de un consejero de Estado y muchas otras. Así que ve, señor, que... Usted perdone, pero considero todo esto desde el punto de vista de las normas del deber y del honor. Usted mismo comprenderá». «No entiendo nada de lo que dice», respondió la nariz. «Le repito, por favor, sea más claro». «Honorable señor», dijo Kovalyov con un aire muy digno. «Me asombran sus palabras. Me parece que el asunto está muy claro, o si lo desea, pero después de todo usted es mi propia nariz». La nariz miró al mayor y frunció el ceño. «En eso se equivoca», dijo. «Yo soy yo mismo. Además, no puede haber relaciones entre nosotros. A juzgar por su uniforme, usted debe pertenecer a un departamento muy inferior al mío». Dicho esto, la nariz se dio la vuelta y prosiguió con sus oraciones. Kovalyov estaba desconcertado. No sabía qué hacer ni qué pensar. En aquel momento oyó el agradable susurro de unos vestidos femeninos. Se acercó una señora que llevaba una gran cantidad de encajes, y a su lado venía su atractiva y esbelta hija, toda vestida de blanco y con un ligero sombrero de paja. Detrás de las damas venía un sirviente alto y de largos bigotes. Kovalyov avanzó unos pasos, se ajustó el cuello, arregló sus insignias que colgaban de una cadenita de oro, y con rostro sonriente miró a la joven dama, que se inclinó levemente como una flor primaveral y se tocaba la frente con sus manos blanquísimas. Sonrió aún más cuando vio, bajo el ala del sombrero, su delicada barbilla y parte de su mejilla sonrosada. Pero de pronto retrocedió. Recordó que en lugar de nariz no tenía más que una absoluta planicie, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta para decirle al caballero que solo aparentaba ser un consejero de Estado.
pero que en realidad era un canalla que había robado su nariz. Sin embargo, la nariz ya no estaba allí. Había salido de la iglesia y seguramente ya estaba en su carruaje. Esto sumió a Kovalyov en una aguda desesperación. Retrocedió y permaneció un momento bajo una columna, mirando a su alrededor por todos lados con la esperanza de encontrar su nariz en alguna parte. Recordaba muy bien que el hombre llevaba un sombrero con penacho y un uniforme bordado en oro, pero no se había fijado en la forma de su capa, ni en el color de su carruaje. Además, pasaban tantos carruajes que había sido difícil reconocer el suyo, y aunque lo hubiera hecho, no habría habido forma de detenerlo. El día era bueno y soleado. Una inmensa muchedumbre iba y venía por la avenida Nevsky. Un estridente caudal de guapas mujeres fluía por la acera. Allí vio a un conocido suyo, un consejero privado, a quien solía llamar general, especialmente si ambos se hallaban entre extraños. Luego vio a Yariguin, un íntimo amigo que por las tardes se perdía para jugar al whist. También vio a otro mayor que había obtenido el rango de Cáucaso y que, moviendo su mano y haciendo señas, lo saludaba desde la otra acera. «Vete al diablo», masculló Kovalyov. «Cochero, lléveme a la prefectura de policía». Dicho esto, se subió a un coche y siguió gritando todo el tiempo al cochero. «¡Más rápido, más rápido!» «¿Está el comisario en casa?», preguntó al entrar en el vestíbulo. «No, señor», respondió el portero. «Acaba de salir». «Ah, justo lo que pensaba». «Sí», continuó el portero. «Acaba de salir. Si hubiera llegado unos momentos antes, quizá lo habría encontrado». Kovalyov, con el pañuelo en la cara, volvió al coche y gritó con voz desesperada. «¡Conduzca!». «¿Hacia dónde, señor?», preguntó el cochero. «Derecho». «Pero, ¿cómo? Aquí hay un cruce. ¿Debo ir a la derecha o a la izquierda?». Esta pregunta hizo reflexionar a Kovalyov. Era necesario recurrir a la policía, pero no porque el asunto tuviera que ver directamente con ellos, sino porque actuaban con más prontitud que otros departamentos. En cuanto a buscar justicia recurriendo a las autoridades superiores, es decir, a las que ahora pertenecía su nariz, se podía colegir que no había nada sagrado para aquel sujeto, quien era capaz de mentir ante los funcionarios, igual a como había mentido en la iglesia. En el momento en que iba a ordenar al cochero que se dirigiese a la comisaría, se le ocurrió la idea de que aquel canalla podría, aprovechando el retraso, abandonar la ciudad en secreto y hacer que todas las pesquisas fuesen inútiles o que durasen mucho tiempo. Finalmente, como si hubiera sido iluminado por una inspiración celestial, resolvió ir directamente a la oficina de anuncios y publicar la pérdida de su nariz en los periódicos. Describiría todas sus características a detalle, para que cualquiera que la encontrara pudiera traérsela de inmediato o, en todo caso, informarle el lugar donde vivía. Una vez que decidió esto, ordenó al cochero que condujera hasta la oficina de publicidad. Durante el trayecto no dejó de darle puñetazos al espaldar del asiento principal. «¡Más rápido, miserable! ¡Más rápido!». «Sí, señor», decía el cochero, azuzando con las riendas a su viejo caballo. Por fin llegaron. Kovalyov, sin aliento, saltó del coche y se precipitó en una pequeña habitación donde un funcionario de pelo gris, con un viejo abrigo y gafas, estaba sentado ante una mesa con un lápiz entre los dientes, contando unas monedas de cobre. «¿Quién se encarga aquí de los anuncios?», exclamó Kovalyov. «A sus órdenes, señor», respondió el funcionario de pelo gris, levantando la vista y volviendo a fijar los ojos en las monedas que tenía delante. «Deseo poner un anuncio en el periódico». «Tenga la amabilidad de esperar un minuto», respondió el funcionario, anotando cifras en un papel con una mano y sopesando las monedas con la otra. Un sirviente cuya chaqueta demostraba que trabajaba en una casa noble estaba de pie junto a la mesa, con una nota en la mano,
y hablaba en tono vivo, a modo de mostrarse sociable. «Créalo, señor. Este perrito no vale ni 24 kopecks», decía. «Yo no daría ni un penique por él, pero la condesa se ha entusiasmado y ofrece 100 rublos de recompensa a quien lo encuentre. A decir verdad, los gustos de esta gente son muy diferentes a los nuestros. No les importa dar 500 o 1000 rublos por un caniche, con tal de que sea de buena raza». El funcionario escuchaba con aire serio mientras contaba las monedas y hacía sus anotaciones. A ambos lados de la mesa se encontraban varias amas de llaves, oficinistas y porteros, portando notas para ser publicadas. La habitación donde se hallaban reunidas estas personas era muy pequeña, y el aire estaba comprimido. Esto a Kovalyov no le afectaba, porque se había cubierto la cara con un pañuelo, y porque no tenía nariz para oler. «Señor, tengo mucha prisa», dijo al fin Kovalyov con impaciencia. En un momento», contestó el funcionario. 2 rublos, 24 kopecks, 1 minuto. ¿Qué desea?», dijo finalmente volviéndose hacia Kovalyov. «Pasa que», contestó este, «me acaban de estafar y engañar y no puedo dar con el responsable. Solo quiero que publiquen un anuncio para decir que quien me traiga a este sinvergüenza será bien recompensado». «¿Cómo se llama, por favor?». «¿Por qué quiere mi nombre?». «No puedo decirlo, tengo muchas amigas conocidas. Madame Chetiriev, esposa de un consejero de Estado, y Madame Povtochina, esposa de un coronel. Dios me libre de que se enteren de esto. ¿Puede escribir simplemente hombre del comité, o mejor, mayor?». «Y el hombre que ha huido es sirviente suyo, me imagino». «¿Sirviente? Si lo fuera, no sería una estafa. Lo que se me ha escapado es la nariz». «Qué hombre tan extraño. ¿Nariz? ¿Y este señor Nariz le ha robado una suma considerable?». «No me ha entendido usted. Es mi propia nariz la que se me ha escapado, y no sé a dónde. El diablo me ha jugado una mala pasada». «¿A qué se refiere con que se ha escapado? No lo entiendo». «No puedo decirle cómo, pero lo importante es que ahora anda por la ciudad, en la cara de un consejero de Estado. Por eso quiero poner el anuncio. A quien pueda dar con él y traerme mi nariz de vuelta, le daré una buena recompensa. ¿Cómo puedo vivir sin esa parte tan importante de mi cuerpo? No es un simple dedo del pie, el cual podría ocultar poniéndome las botas. Nadie notaría su ausencia. Pero todos los jueves visito a la esposa de Chetiriev, el consejero del Estado. Ella tiene una hija muy bonita que es una de mis conocidas. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo presentarme con esta cara ante ellos». El funcionario apretó los labios y reflexionó. No puedo publicar un anuncio así», dijo tras una larga pausa. «¿Qué? ¿Por qué no?», dijo Kovalyov. «Porque podría desprestigiar el periódico. Supongamos que todo el mundo a partir de ahora pudiera anunciar que ha perdido partes de su cuerpo. Eso haría pensar a la gente que puede publicarse toda clase de tonterías». «Pero esto no es una tontería. No hay nada de eso en mi caso». «¿Usted cree eso? Escuche un momento. La semana pasada hubo un caso muy parecido. Vino un funcionario, igual que usted, y pagó 2 rublos y 63 kopecks para publicar su anuncio. Este anuncio se limitaba a contar cómo perdió a su perrito, un caniche de color negro. No parecía nada extraño ni fuera de lo común, pero en realidad era una sátira. Se le conoce como caniche al cajero de un establecimiento vecino». «Pero yo no hablo de ningún caniche», dijo Kovalyov, «sino de mi nariz, es decir, hablo de mí mismo». No puedo colocar su anuncio». «Pero mi nariz realmente ha desaparecido», exclamó. «Entonces, eso es un asunto para los médicos. Según dicen, hay galenos que pueden ponerle incluso una nueva nariz. Ahora que lo veo, es usted todo un personaje, un caballero al que le gusta hacer bromas». «Le juro que estoy diciendo la verdad. Míreme la cara usted mismo».
¿Por qué se molesta conmigo?, dijo el funcionario. Bueno, si a usted no le importa, podría echarle un vistazo. Kovalyov se quitó el pañuelo de la cara. Es rarísimo, en efecto, dijo el funcionario. Tiene el sitio de la nariz totalmente liso, como la palma de la mano. Sí, es increíblemente liso. Muy bien, ¿va a seguir dudando de mi palabra? Ya que no hay más remedio que publicar mi anuncio, estaré especialmente agradecido con usted. Celebro que este suceso me haya proporcionado el placer de conocerlo. Como puede verse, el mayor Kovalyov ya había perdido el miedo de rebajarse a sí mismo. Claro que publicarlo no me costaría trabajo, respondió el funcionario. Pero no veo de qué le serviría a usted. Si tanto interés tiene, cuéntele el caso a un periodista de pluma fácil, uno de esos que trabajan en la Abeja del Norte, que describa su caso como un fenómeno de la naturaleza o simplemente como un hecho curioso. El asesor municipal se sintió apabullado. Dejó caer sus ojos sobre un diario en el que se describía la cartelera de espectáculos de esa tarde. Al ver la foto de una bonita actriz, sonrió y se llevó la mano al bolsillo, para ver si tenía un billete de 5 rublos, pues los oficiales superiores, como él, según su opinión, no debían ocupar asientos de menor precio. Pero el pensamiento de su nariz perdida estropeó por completo esa breve alegría. El propio empleado parecía conmovido por su difícil situación. Deseoso de consolarlo, trató de expresarle su simpatía con unas palabras amables. En verdad lo siento mucho, dijo. No es un problema serio, definitivamente. ¿No quiere probar una pizca de tabaco en polvo? Despeja la cabeza y elimina cualquier disgusto. Al decir esto, le tendió la tabaquera a Kovalyov, ocultando hábilmente la tapa, que estaba adornada con el retrato de alguna dama. En acción, aunque inocente y no premeditada, sacó de sus casillas a Kovalyov. «No le encuentro la gracia a sus bromas», exclamó. «¿No ves que carezco de nariz? Al diablo con su tabaco en polvo». Dicho esto, abandonó la oficina de anuncios y se dirigió a la casa del comisario de policía. Llegó en el preciso momento en el que el comisario se disponía a tomar una siesta en su diván. Por lo tanto, era de esperarse que su visita fuera bastante inoportuna. Este comisario de policía era un gran mecenas de todas las artes e industrias. Sin embargo, lo que más le gustaba en la vida eran los cheques. Son una gran cosa, solía decir. Son fáciles de portar, no ocupan mucho espacio y si se caen no se rompen. El comisario recibió a Kovalyov con bastante frialdad. Le dijo que la tarde luego de la comida no era la mejor hora para venir con un caso, que la naturaleza exigía que uno descansara un poco después de almorzar y que a la gente respetable no le robaban sus narices. La última alusión fue demasiado directa. Debemos recordar que Kovalyov era un hombre muy susceptible. Podía soportar lo que se dijera contra él, como individuo, pero no podía soportar ninguna crítica sobre su rango o posición social. Incluso creía que en las obras de teatro se podían permitir ataques a los oficiales subalternos, pero nunca a los superiores. Las palabras del comisario hirieron tanto sus sentimientos que levantó la cabeza con orgullo y dijo: «Después de expresiones tan insultantes de su parte, no tengo nada más que decir». Y abandonó el lugar. Llegó a su casa bastante cansado. Había anochecido. Después de tantas gestiones infructuosas, su habitación le pareció melancólica e incluso fea. En el vestíbulo vio a su empleado, Iván, tendido en el sofá de cuero, que se divertía escupiendo al techo, lo que hacía muy hábilmente. Indignado ante su indiferencia, lo golpeó en la frente y le dijo: «Tú siempre haciendo estupideces, inútil». Iván se levantó de golpe y se apresuró a quitarle el abrigo a su amo. Una vez en su habitación, el mayor, cansado y deprimido, se arrojó en un sillón y suspiró un rato. Después comenzó a hablar solo. «En nombre del cielo»,
¿Por qué me ha ocurrido esta desgracia? Si hubiera perdido un brazo o una pierna sería menos insoportable. ¿Pero mi nariz? ¿Qué diablos es un hombre sin su nariz? No es nada, ni siquiera un animal. Si me lo hubieran quitado en la guerra o en un duelo, o si lo hubiera perdido por mi culpa, pero ha desaparecido sin ninguna razón. Es increíble que una nariz pueda desaparecer de esa manera. Debo estar soñando o sufriendo alguna alucinación. Tal vez me he tragado, por error, en vez de agua, el brandy con el que me froto las mejillas. El tonto de Iván se habrá olvidado de llevárselo y yo me lo habré tragado. Para saber si estaba realmente borracho, el mayor se pellizcó. Fue un pellizco tan fuerte que lanzó un grito involuntario. El dolor le convenció de que estaba completamente despierto. Caminó lentamente hacia el espejo y, cerrando los ojos, esperó encontrar su nariz en su lugar. Pero al abrirlos, se sobresaltó. ¡Qué horror de cara!, exclamó. Era realmente incomprensible. Uno podía perder un botón, una cuchara de plata, un reloj o algo parecido. ¿Pero una nariz? ¿Quién perdía una nariz? Y dentro de su casa, además. Después de considerar todas las posibilidades, el mayor Kovalyov llegó a la siguiente conclusión. La causa de todos sus problemas eran culpa de Madame Potocchina, la esposa del coronel, que deseaba que se casara con su hija. Él, aunque le agradaba cortejarla, eludió un compromiso definitivo. Y cuando un día la señora le dijo a bocajarro que deseaba que se casara con su hija, él se echó para atrás, declarando que todavía era joven para casarse y que aún necesitaba hacer méritos en su carrera antes de cumplir los 42. Esta debía ser la razón por la que la dama, en venganza, había resuelto desfigurarlo. Pero ella habría contratado a alguna bruja o hechicera. Una cosa era cierta, no le habían cortado la nariz. Nadie había entrado en su habitación y en cuanto a Iván Yakovlevich, el barbero, había sido afeitado por él el miércoles. Durante ese día, el jueves, su nariz había estado allí, como él bien recordaba. Además, si le hubieran cortado la nariz, naturalmente habría sentido dolor y, desde luego, la herida no habría cicatrizado tan pronto, y no tendría esa superficie plana como un pastel. Reflexionó si debía denunciar a la señora Potocchina ante los tribunales o ir él mismo a su casa y echarle en su cara su acción. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una luz repentina que brilló a través de los resquicios de la puerta. Iván había encendido las velas de cera en el vestíbulo y pronto entró a la habitación. Kovalyov se tomó rápidamente un pañuelo y cubrió el lugar donde la víspera había estado su nariz, para que el imbécil de su sirviente no se quedara observando con la boca abierta ese nuevo aspecto de su amo. Apenas se había retirado Iván a su cuchitril, sonó una voz desconocida en el vestíbulo de su casa. ¿Vive aquí el mayor Kovalyov?, preguntó la voz. Adelante, dijo él, levantándose y abriendo la puerta. Vio a un policía de aspecto agradable, bigotes grises y mejillas sonrosadas. El mismo que al comienzo de esta historia estaba al final del puente Isaac. ¿Es usted el caballero que ha perdido la nariz?, le preguntó. Exactamente. Acaba de ser encontrada. ¿Qué dice?, tartamudeó el mayor Kovalyov. La emoción le había paralizado la lengua. Se quedó mirando al policía, en cuyas mejillas y labios carnosos caía la luz vacilante de las velas. ¿Cómo fue?, preguntó al fin. Por pura casualidad. El sujeto fue detenido justo cuando subía a un carruaje con destino a Riga. Su pasaporte había sido expedido hace algún tiempo, a nombre de un funcionario. Lo que es aún más extraño es que yo mismo lo confundí con un caballero respetable. Afortunadamente llevaba las gafas conmigo, y enseguida vi que se trataba de una nariz. Le diré que soy miope, por lo que si se para delante de mí veré su cara. Pero no podré distinguir sus ojos, su nariz ni su barba. Mi suegra también es miope y no ve casi nada. Kovalyov estaba alegre.
¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está? Iré enseguida. No tiene por qué molestarse. Como supuse que le haría falta, yo mismo la he traído conmigo. Ya ve usted qué raro. El principal responsable de este suceso es un sinvergüenza barbero que ahora está encerrado en una carceleta. Hacía tiempo que sospechaba de él por borracho y ladrón. Anteayer, sin ir más lejos, robó unos botones en una tienda. En cuanto a su nariz, está exactamente igual que antes. Dicho esto, el comisario metió la mano en el bolsillo y la nariz envuelta en un papel. Sí, es esa, exclamó Kovalyov. Hoy tiene que quedarse a tomar una taza de té conmigo. Me gustaría mucho, pero no puedo, dijo el policía. Tengo un asunto pendiente que resolver. El coste de la vida es muy alto hoy en día. Mi suegra vive conmigo y hay varios hijos. El mayor es muy inteligente y prometedor, pero no tengo medios para darle estudios. Después de la partida del policía, Kovalyov permaneció algún tiempo sumido en una especie de vago ensueño. No volvió en sí durante varios minutos. El efecto de esa noticia había sido demasiado para él. Colocó cuidadosamente la nariz en la palma de su mano y volvió a examinarla con mayor atención. Sí, es ella, se dijo. Aquí está. En el lado izquierdo sigue el granito que salió ayer. Estuvo a punto de soltar una risa de alegría, pero no hay nada eterno en este mundo. La alegría del primer instante no es tan intensa a los 2 minutos. Al tercero se debilita más y al final se diluye con el estado de ánimo habitual. Es como el círculo formado en el agua por la caída de una piedra. Kovalyov se puso a cavilar y concluyó que todavía no estaba todo terminado. La nariz había aparecido, sí, pero le faltaba ponerla y ajustarla en su sitio. ¿Y si no se puede? Al hacerse esta pregunta, Kovalyov palideció. Con una sensación de indescriptible pavor, corrió hacia su tocador y se colocó ante el espejo. Le temblaban las manos. Con mucho cuidado colocó la nariz donde había estado antes. ¡Qué espanto! La nariz no quería pegarse. Se acercó a su boca, la calentó con un poco de aliento y volvió a colocarla. La nariz no se acoplaba de ninguna manera. «Vamos, tonta, quédate en tu sitio», dijo. Pero la nariz parecía de madera. Cayó sobre la mesa y con un ruido extraño, como el de un corcho recién extraído, la cara del mayor empezó a enrojecer. «¿Es posible que no se pegue?», se preguntó alarmado. «Lo intento muchas veces, pero todos mis esfuerzos fueron en vano». Llamó a Iván y le ordenó ir a buscar al médico que vivía en el mismo edificio, el que ocupaba el piso más amplio y costoso. Este médico era un hombre de aspecto imponente, que lucía unos magníficos bigotes negros y además tenía una esposa sana y atractiva. Comía manzanas frescas todas las mañanas y se limpiaba los dientes con sumo cuidado, utilizando 5 cepillos diferentes al día. El médico acudió inmediatamente. Después de preguntarle al mayor cuándo había ocurrido esta desgracia, se levantó la barbilla y le dio un tremendo puñetazo en el lugar donde había estado la nariz, de tal manera que el mayor echó la cabeza hacia atrás y se golpeó contra la pared. El médico dijo que eso no importaba, y le pidió que se alejara de la pared. Luego, haciéndole girar la cara hacia la derecha, palpó el lugar vacío y dijo, Después, le hizo girarla hacia la izquierda y hacia arriba. Por último, volvió a darle un puñetazo en la cara, que hizo respirar al mayor igual que un caballo cuando le miran los dientes. Después de esta prueba, el médico sacudió la cabeza y dijo, «No, no puede hacerse. Mejor quédese como está, porque puede ocurrirle algo peor. Se podría sustituir con otra nariz, pero le aseguro que el remedio sería peor que la enfermedad». «Pero, ¿cómo voy a seguir sin nariz?», respondió Kovalyov. «Eso no es posible. ¿Cómo voy a mostrarme en público con un aspecto tan horrible? Pertenezco a la buena sociedad y esta noche, por ejemplo, estoy invitado a 2 fiestas. Conozco a varias señoras
a Madame Chetiriev, a la esposa de un consejero de Estado, a Madame Pototchina, aunque después de lo que ha hecho no quiero tener nada que ver con ella. Le ruego, continuó Kovalyov en un tono suplicante, que encuentre alguna manera de ponerme la nariz. No importa si queda algo chueca. Yo puedo mantenerla en su sitio con las manos. Además, no bailo ni corro, por lo que es improbable que se caiga con algún movimiento brusco. En cuanto a sus honorarios, no se preocupe. Puedo permitírmelos. Créame, respondió el médico con una voz que no era demasiado aguda ni demasiado grave. No atiendo a los pacientes por amor al lucro. Eso sería contrario a mis principios y a mi arte. Es cierto que acepto honorarios, pero es solo para no herir sus sentimientos. Podría reemplazar su nariz, pero le aseguro por mi honor que solo empeoraría las cosas. Deje que la naturaleza haga su trabajo. Las frecuentes abluciones frías lo mantendrán a usted. Aún sin nariz, tan sano como si la tuviera, se lo aseguro. En cuanto a la nariz, le aconsejo que la conserve en una botella de aguardiente, o mejor aún, de vinagre caliente mezclado con 2 cucharadas de brandy, y así podrá venderla a buen precio. Yo mismo estaría dispuesto a comprársela siempre que no pida demasiado. No la venderé a ningún precio. Prefiero que vuelva a desaparecer. Discúlpeme, dijo el doctor despidiéndose. Esperaba serle útil, pero no puedo hacer nada más. En cualquier caso, está convencido de mi buena voluntad. Dicho esto, el médico abandonó la habitación con aire digno y altivo. Kovalyov ni siquiera se percató de que se había marchado. Absorto en un profundo ensueño, solo vio el borde de sus puños blancos saliendo de las mangas de su abrigo negro. Al día siguiente, decidió, antes de imponer una demanda formal, escribir a la esposa del coronel para ver si accedía a devolverle lo que era suyo. La carta decía lo siguiente: a Madame Alexandra Pototchina. Apenas comprendo su manera de proceder. Tengo la seguridad de que, obrando así, no conseguirá que me case con su hija. Créame, la historia de mi nariz ha llegado a ser bien conocida. Es usted, y nadie más que usted, la principal causante de mis problemas. Su inesperado desprendimiento, su caída y sus apariciones en el rostro de un alto funcionario no son más que la consecuencia de sus hechizos impíos, empleados por usted o por personas que son adictas a la venganza. Por mi parte le informo que, si la mencionada nariz no es devuelta hoy a su lugar, me veré obligado a pedir protección legal. Por lo demás, con todo respeto, tengo el honor de ser su humilde servidor. Platón Kovalyov. La respuesta no se hizo esperar, y fue la siguiente. Mayor Platón Kovalyov. Su carta me ha dejado asombrada. Debo confesar que no esperaba reproches tan injustos de su parte. Le aseguro que el funcionario de quien me habla no ha estado en mi casa, ni disfrazado ni en su propio aspecto. También menciona algo acerca de una nariz. Si con ello quiere dar usted a entender que yo deseaba esquimarlo, rechazarlo, me extraña mucho. Porque, como usted bien sabe, yo pensaba todo lo contrario. Si después de esto aún desea pedir la mano de mi hija, me complacerá aceptarlo, pues ese ha sido uno de mis fervientes deseos. Con la esperanza de que este deseo se cumpla, le saluda muy atentamente Alexandra Pototchina. No, se dijo Kovalyov, después de haber examinado la carta. No es culpable. Es imposible. Una carta así no puede haberla escrito un criminal. Kovalyov tenía experiencias en tales asuntos, pues a menudo había sido encargado de llevar a cabo investigaciones criminales durante su estancia en Cáucaso. Pero entonces, ¿cómo ha podido suceder una cosa así? Se dijo con un gesto desalentado. Solo el diablo debe entender esta situación. Mientras tanto, el chisme de este extraordinario suceso se había extendido por toda la ciudad, y como suele ocurrir,
no sin numerosos añadidos. En aquella época había una disposición general a creer en lo milagroso. Hacía poco tiempo el público había quedado impresionado por los experimentos del magnetismo. La historia de las sillas flotantes aún era bastante reciente, por lo que no hubo nada de asombroso en oír que la nariz del mayor Kovalyov se paseaba todos los días, a las 3 en punto, por la avenida Nevsky. La multitud de curiosos que se congregaba allí a diario era enorme. En una ocasión, alguien esparció la noticia de que la nariz estaba en los almacenes Junker, e inmediatamente el lugar fue invadido por tantas personas que la policía tuvo que intervenir. Cierto especulador de rostro suave y bigotudo, que vendía pasteles en la puerta de un teatro, mandó hacer unos bancos de madera que colocó ante el escaparate de los almacenes, e invitó al público a que se subiera en ellos y mirara adentro, por el módico precio de 24 kopecks. Un coronel veterano que había salido de su casa antes de lo acostumbrado, expresamente con este fin, tuvo grandes dificultades para abrirse paso entre la multitud. Pero, para su gran indignación, no vio en el escaparate más que un chaleco corriente y una litografía de una joven subiéndose una media, mientras que un joven la espiaba detrás de un árbol. El cuadro llevaba más de 10 años colgado en el mismo sitio. El coronel se marchó, gruñendo salvajemente para sí. ¿Cómo pueden estos tontos dejarse excitar con historias tan idiotas? Luego corrió otro rumor, según el cual la nariz de Kovalyov tenía la costumbre de pasearse no por la avenida Nevsky, sino por los jardines de Tauris. Algunos estudiantes de la Academia de Cirugía iban allí para verla. Una dama de alta alcurnia escribió al guardián de los jardines que les mostrara a sus hijos este raro fenómeno y que les diera alguna lección adecuada para la ocasión. Todos estos incidentes fueron recogidos con regocijo por los caballeros de la ciudad, que por entonces andaban muy escasos de anécdotas para divertir a las damas. Por otra parte, unas cuantas personas se mostraban descontentas con estos chismorreos. Un caballero decía, con gran indignación, que no entendía cómo en pleno siglo ilustrado podrían propalarse semejantes absurdos, y se asombraba de que el gobierno no prestara atención a ese hecho. Es evidente que este caballero era de ese tipo de personas que deseaban que el gobierno interfiriera en todo, incluso en sus peleas conyugales. Pero a partir de aquí, de nuevo queda el suceso envuelto en brumas, y no se sabe nada en absoluto de lo que sucedió después. Capítulo 3. En este mundo suceden cosas extrañas. La misma nariz que se había disfrazado de consejero de Estado y que tantas habladurías causó en la ciudad, fue encontrada una mañana en su lugar, es decir, entre las mejillas del mayor Kovalyov, como si nada hubiera ocurrido. Esto ocurrió el 7 de abril. Al despertarse, el mayor se miró de casualidad en un espejo y sintió de nuevo su nariz. Se llevó la mano al rostro y sí, allí estaba. ¡Oh!, exclamó Kovalyov. Por pura alegría estuvo a punto de bailar descalzo por su habitación, pero la entrada de Iván se lo impidió. Le ordenó que trajera agua y después de lavarse volvió a mirarse en el espejo. La nariz estaba allí. Luego se secó la cara con una toalla y volvió a mirarse. Sí, no había error. Estaba de vuelta. «Mira, Iván, me parece que tengo un granito en la nariz», le dijo a su sirviente, y pensó al mismo tiempo. Menudo disgusto me llevaré si Iván ahora me dice que no ve ningún granito y tampoco una nariz. Pero Iván respondió: «No hay nada, señor. No veo ningún granito en su nariz». «Bien, bien», exclamó el mayor y chasqueó los dedos con deleite. En aquel momento Iván Yakovlevich, el barbero, asomó la cabeza por la puerta, pero tan tímidamente como un gato al que acababan de golpear por robar manteca de la cocina. «Dígame,
¿Tiene las manos limpias?, le preguntó Kovalyov cuando lo vio. Sí, señor. Mientes. Le juro que están perfectamente limpias, señor. Bueno, ya veremos eso. Kovalyov se sentó. Yakovlevich le ató una servilleta bajo la barbilla y en un abrir y cerrar de ojos, cubrió su barba y parte de las mejillas con abundante espuma cremosa. Ahí está, se dijo el barbero mientras echaba un vistazo a la nariz. Luego inclinó un poco la cabeza y lo examinó. Sí, realmente es la nariz. Cuando uno piensa... Continuó con su soliloquio mental sin dejar de mirarla. Luego, muy suavemente, con infinita precaución, levantó los dedos en el aire para cogerla por la punta, como acostumbraba hacer. «Ten cuidado», exclamó Kovalyov. Iván Yakovlevich dejó caer los brazos y se sintió más avergonzado que nunca. Por fin empezó a pasar la navaja por la barbilla del mayor, y aunque era muy difícil afeitarlo sin utilizar el órgano olfativo como punto de apoyo, lo consiguió colocando su pulgar contra la mandíbula inferior y la mejilla del mayor, superando así todos los obstáculos y llevando su tarea a buen puerto. Cuando el barbero hubo terminado, Kovalyov se apresuró a vestirse, tomó un coche y se dirigió directamente a la pastelería. Al entrar pidió una taza de chocolate. Luego se dirigió al espejo y nuevamente se buscó en el espejo. Sí, la nariz estaba allí. Regresó y miró con expresión satírica a dos oficiales que estaban en la tienda. Uno de ellos poseía una nariz no mucho más grande que un botón de chaleco. Después se dirigió a la oficina donde había solicitado el puesto de vicegobernador de una provincia. Al pasar por la sala de recepción, echó un vistazo al espejo. La nariz continuaba en su rostro. Luego fue a visitar a otro miembro del comité, un personaje muy sarcástico, cuyas bromas contestaba de este modo. «Sí, lo sé, eres el tipo más gracioso de San Petersburgo». Durante el trayecto iba pensando, si el mayor no se echa a reír al verme, es porque todo está en su sitio. En efecto, su colega no dijo nada. Muy bien, pensó Kovalyov. Al regresar se encontró con la señora Pototchina y su hija. La saludó y ellas le respondieron muy amablemente. La conversación duró bastantes minutos. Durante ese rato él no dejó de ponerse varias pizcas de tabaco en la nariz, mientras se decía, «No, todavía no se han dado cuenta. Par de convenidas y cabezas de chorlito. Y en cuanto a la hija, no me casaré con ella en absoluto». Después de aquello, el mayor reanudó sus paseos por la avenida Nevsky. También retomó sus visitas al teatro y a acudir a todas partes. Su nariz también permaneció en su sitio, como si nunca hubiera dejado su lugar. A partir de entonces pudo verse al mayor Kovalyov siempre sonriente, de buen humor y coqueteando a las chicas guapas de la ciudad. Capítulo 4. Eso es lo que sucedió en la capital de nuestro vasto imperio. Al examinar detenidamente el relato, vemos que hay muchas cosas inverosímiles. Por ejemplo, la extraña desaparición de la nariz y su aparición en diferentes lugares, bajo el disfraz de un consejero de Estado. ¿Cómo es que Kovalyov no entendió que no se puede publicar anuncios por una nariz perdida? No me refiero a que hubiera tenido que pagar demasiado por el anuncio. Eso es una nimiedad, y yo no soy de los que dan demasiada importancia al dinero. Pero publicar anuncios así no es apropiado ni digno de un caballero. Otro vacío de la historia es que no sabemos cómo la nariz fue a dar en el pan recién horneado y cómo el propio Iván Yakovlevich. No se entiende en absoluto. Pero lo más incomprensible de todo es que cómo este autor puede elegir temas así para sus historias. Eso realmente supera cualquier comprensión. En primer lugar, no se ofrece nada provechoso para el país ni para la gente. Y en segundo lugar, tampoco se ofrece algo perjudicial. De todos modos, si uno reflexiona bien,
quizás encuentre algo. Por mucho que se diga lo contrario, estos casos ocurren en el mundo. Pocas veces, pero ocurren. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La nariz, de Nikolai Gogol. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.